vamos a leer una pequeña porción que me parece que resume la redención dentro del libro y al mismo tiempo el contenido o la estructura misma del libro. Primera de Reyes, capítulo 9, empezando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Oremos para empezar. Padre Celestial, muchas gracias por un sábado más que nos permite reunirnos a meditar y estudiar, Señor, en el tema de tu Escritura, que es Cristo y la redención que Él nos puede brindar, Señor. Te pido en este momento que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a la verdad de tu Escritura, Señor, que podamos ver la redención a la luz del libro de Primera de Reyes, Señor, que podamos aprender algo nuevo de este plan tan maravilloso del cual tú nos has hecho parte por tu pura gracia, Señor. Te pido que prepares nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra con gozo para poder ponerla en práctica. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar viendo un poco del contexto y la información general del libro de Primera de Reyes. Originalmente el libro de Primera de Reyes, como quizás estén adivinando, era un solo libro en conjunto con Segunda de Reyes. Así es como está planeada o planteada la escritura del libro. Sin embargo, cuando se efectuó la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego, los traductores decidieron dividir este libro en dos partes, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y en realidad estos traductores los quisieron juntar con los libros de Samuel. Entonces, para los traductores de la Septuaginta, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes no es que fueran el mismo libro, sino que era la misma historia, empezando en Primera de Samuel y terminando en Segunda de Reyes. Y en muchos de los escritos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel se les llama Primera y Segunda de los Reyes, y Primera de Reyes y Segunda de Reyes se les llama Tercera y Cuarta de los Reyes. Si ustedes espero que noten durante esta predicación que básicamente continúa la historia de las últimas 2 semanas que hemos visto con Charlie. Por eso es que se cree que estos 4 libros narran básicamente una sola historia, que es la historia de los reyes de Israel, empezando desde Samuel como último juez y esa conexión entre los jueces y los reyes, y terminando en el último rey de Judá. Este libro tiene un autor desconocido, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió el libro o los libros de Reyes. La tradición se lo atribuye a Jeremías, aunque esto es un poco contradictorio porque el último evento registrado en el libro de Reyes toma lugar en Babilonia. Sin embargo, Jeremías, según el libro de Jeremías, nunca fue a Babilonia, sino que se quedó en Jerusalén y posteriormente fue a Egipto. Entonces, a pesar de que la tradición se lo atribuye a Jeremías, no es del todo seguro afirmar que fue el que escribió el libro. Lo que sí podemos afirmar es que la persona que escribió este libro era un historiador judío. Y sabemos que era un historiador porque dentro del libro de Reyes el autor cita las fuentes de donde tomó la información para redactar este libro. A grandes rasgos, este autor utilizó 3 fuentes principales: el libro de los Hechos de Salomón,
Este libro está citado en Primera de Reyes 11:41. El libro de las historias de los reyes de Israel se cita por primera vez en Primera de Reyes 14:19, y el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que se cita por primera vez en Primera de Reyes 14:29. Aquí, tal vez para hacer un pequeño paréntesis, el hecho de que un autor de la Biblia haya utilizado otras fuentes para escribir su libro no significa que este libro dejó de ser inspirado. Que, otro paréntesis, mucho de la inspiración, vamos a hablar de eso en el campamento. La inspiración no es que Dios simplemente agarró al escritor y lo metió en trance y le deletreó todo lo que tenía que decir el libro, sino que Dios utilizó al autor con su conocimiento teológico, con su conocimiento intelectual, con su contexto, con su educación, con su trabajo, con sus emociones, con sus intenciones, y todo eso Él lo utilizó para escribir el mensaje que Él tenía en mente. El hecho de que el autor de Primera de Reyes haya utilizado otras fuentes no significa que él estaba haciendo plagio o que en realidad la inspiración no vino de Dios, sino que Dios utilizó estas otras fuentes para empapar de veracidad histórica el libro de Primera de Reyes, que generalmente, bueno, en la categoría de la división de libros bíblicos, Primera de Reyes está en lo que conocemos como libros históricos, porque evidentemente es un libro que abarca una porción de años muy grande de la historia de Israel. Pero este libro es más que simplemente un registro histórico. Debemos dejar de ver los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, como simplemente la biografía de los reyes de Israel. Vamos a ver que el propósito que tenía el autor detrás de este libro está muy relacionado con la esperanza. La palabra esperanza, la palabra promesa, es un tema recurrente en el libro de Primera de Reyes. Se cree que este libro fue escrito ya en el cautiverio en Babilonia, cuando el reino del sur, cuando el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y esta persona que escribió el libro de Primera de Reyes, lo que hizo fue consultar fuentes, las tres que les he mencionado, para relatar la historia de Israel hasta ese punto, con un objetivo en mente. El propósito del autor para su audiencia original era hacerle entender al pueblo de Judá que la razón por la cual ellos estaban en el exilio era exclusivamente por su desobediencia a la ley de Dios. La desobediencia que empezaba desde los reyes hasta las personas más bajas del pueblo. El autor quería mostrarles que su desobediencia a la ley, que su desobediencia a las advertencias de los profetas, eran lo que los tenía en la situación en la que estaban. Pero que a pesar de esto, Dios había hecho un pacto con David y con su casa, y debían tener esperanza que ese pacto se iba a cumplir. Entonces, los dos temas principales que podemos ver en el libro de Reyes es la obediencia o desobediencia a la ley de Dios y el pacto de Dios con David. Esos son los dos temas que empapan las historias de Primera de Reyes. Un bosquejo exageradamente general, podemos dividir el libro en dos partes fundamentales. La primera parte está del capítulo 1 al capítulo 11, y en esta vemos al reino de Israel unido. Del capítulo 1 al 11 vemos el reino de Israel unido. Y del capítulo 12 al capítulo 22 vemos el reino dividido. Es un bosquejo muy sencillo, pero que nos va a ayudar a entender bastante el libro. Y de nuevo, este libro de Primera de Reyes sigue en Segunda de Reyes. Entonces, vamos a ver algunas citas o algunos aspectos del libro de Segunda de Reyes en esta predicación, porque este libro, el Primera de Reyes como tal, no es autoconclusivo, no termina en el capítulo 22, sino que su historia continúa hasta Segunda de Reyes. Espero no hacer mucho spoiler de la prédica de Segunda de Reyes en específico, ojalá que no. Pero entonces vamos a ir viendo el bosquejo del libro de manera muy general, viendo los aspectos más importantes, y luego vamos a ver cómo vemos la redención, cómo vemos la figura de Cristo en el libro. Entonces, el libro de Primera de Reyes, como les mencioné, empieza donde dejó la historia Segunda de Samuel. Si recuerdan, Charlie nos mencionó la semana pasada que los últimos capítulos de Samuel de Segunda de Samuel seguían como una estructura de sándwich. Y básicamente lo que se exaltaba en esa estructura de sándwich era el pacto de Dios con David, que había generado que el reino de David fuera próspero, que tuviera paz a través de las hazañas militares de sus valientes, etc. El libro de Primera de Reyes comienza en esa situación, con David como rey y el reino de Israel en un estado muy próspero. Después muere David y el trono lo asume su hijo Salomón. Y aquí hay una aplicación
muy menor dentro del tema de la redención, pero me pareció importante rescatarla, y es que Salomón es hijo de Betsabé y David. Betsabé fue la mujer con la cual David adulteró, cometió un pecado, y el hijo que se concibió por ese adulterio, el Señor se lo tuvo que llevar, lo mató. Y eso fue un golpe muy duro para David. Fue un pecado muy grande, quizá la mancha más grande, por lo menos que tenemos conocimiento nosotros, la mancha más grande en la vida de David. Pero del matrimonio de David de la unión de David y Betsabé, Dios proveyó al siguiente rey de Israel. Y no cualquier rey, sino un rey que iba a cumplir en parte la promesa que Dios le hizo a David. Dios puede restaurar aún los pecados más profundos, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino como lo tuvo David. Un dolor que más que dolor sí es dolor, es un arrepentimiento, entender la gravedad de mi maldad y pedir perdón al Señor. Y Él puede restaurar las situaciones más difíciles, las familias más disfuncionales, los trasfondos más complicados, y puede utilizar a cualquier persona para llevar a cabo sus propósitos. Y esta es una bonita aplicación que podemos sacar de Salomón. Salomón entonces toma el reino después de la muerte de David, elimina a los pocos enemigos que le quedaban. Al mismo tiempo, al hacer esto, estaba cumpliendo profecías que Dios había hecho a ciertas familias en los libros de Samuel. Por ejemplo, a la casa de Elí, Dios le había prometido que no iba a quedar nadie de su descendencia. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 2. Y en Primera de Reyes esto se cumple. Salomón extermina a la casa de Elí. Y vean que ya aquí estamos empezando a ver el cumplimiento de Dios a sus promesas. A esas promesas que tal vez suenen un poco malas o que van a ser poco beneficiosas para algunas personas, esas promesas Dios también las cumple. Salomón entonces toma el reino, elimina a los pocos enemigos que le quedaban, y con Salomón el reino de Israel alcanza su plenitud, su pico máximo de riqueza, de poder, de territorio, de fama. Y esto tiene una clave importante, y es que Dios se le aparece a Salomón y le dice que le pida lo que él quiera. Y Salomón, seguramente muchos de ustedes ya conocen esta historia, Salomón decide pedirle sabiduría para gobernar. Dios le concede sabiduría, y por su corazón no egoísta, por no haber pedido riqueza o fama, Dios le añade todo lo demás. Le da sabiduría como nadie más en la tierra, y también le da riqueza, y también le da poder militar, etc. Y Dios, en Primera de Reyes se nos dice que el reinado de Salomón fue próspero en gran manera. Como les digo, alcanzó el reino de Israel durante el reinado de Salomón el pico más alto de prosperidad. Y esto se demuestra, o el punto clímax de esta prosperidad llega a través de la construcción del templo. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 8. No lo vamos a leer porque es una porción bastante grande, pero si tienen tiempo en sus casas, lean Primera de Reyes 8 del 12 al 61. Esta porción es el discurso de dedicación que hace Salomón del templo. Y vamos a bosquejearlo un poquito para que vean cómo el templo es una parte fundamental para el pueblo judío y para el relato de Primera de Reyes. Del versículo 12 al versículo 29 de Primera de Reyes 8, Salomón hace un recordatorio de la promesa que se le hizo a David. Y él reconoce que el hecho de que él sea rey, que el hecho de que él sea un rey próspero, y que el hecho de que él haya sido capaz de construir el templo, simplemente responde a la misericordia que Dios tuvo con David y a la promesa que le hizo. Luego, del 30 al 45, se comienzan a dar unas descripciones del valor o el significado del templo para el pueblo de Israel. Del 31 al 32, vemos el templo como un lugar de juicio. Entiéndase juicio, un lugar en el cual Dios iba a gobernar en la sociedad. Iba a mediar entre los conflictos que pudieran generarse en el pueblo, impartiendo su justicia. Del 32 al 34, el templo iba a ser un sello de victoria. Cuando el pueblo quisiera ir a pelear una guerra, si iba al templo y consultaba al Señor, Dios les iba a dar la victoria, les iba a dar la orden que los llevaría hacia la victoria. Del 35 al 40, vemos que el templo es un lugar de refugio. Si ellos van al templo y claman cuando haya tempestad, cuando haya desastres naturales, etc., Dios va a restaurar esa situación. Y un punto muy interesante es del 41 al 45, el templo va a servir para hacer luz a las demás naciones.
Se habla del papel de los extranjeros. Si algún extranjero quiere venir al templo a adorar a Dios porque ha escuchado de su grandeza, el templo entonces es un instrumento para que Israel comunique a los demás la gloria de Dios. Y del 46 al 61, el templo es un lugar de perdón, donde el pueblo de Israel podría encontrar perdón y remisión por sus pecados cuando hubieran pecado contra Jehová. Y el templo, como empezó diciendo Salomón en su discurso, es consecuencia de la promesa de Dios a David. Y Salomón entendía que el templo, más que un regalo que él pudiera darle a Dios, era un regalo que Dios les estaba dando al pueblo. Y esto lo podemos ver en el versículo 27 de Primera de Reyes 8. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El que Salomón construyera un templo, una casa para que la presencia de Dios habitara, no era un regalo de Salomón para Dios, no era una ofrenda de Salomón para Dios. Al contrario, era una bendición que Dios estaba dando a su pueblo a través de Salomón. El hecho de que hubiese un lugar donde la presencia de Dios morara en medio del pueblo para guiarlos, para perdonar sus pecados, para liderar y ganar sus batallas, para mediar en sus conflictos y protegerlos de sus enemigos, era una bendición muy grande. Que el pueblo, un pueblo pecador, un pueblo rebelde, como hemos visto prácticamente desde que fue inaugurado el pueblo de Israel con los patriarcas en su estancia en Egipto, en el Éxodo, en el tiempo de los jueces, Israel se caracteriza por ser un pueblo rebelde, por constantemente rebelarse frente a la voluntad de Dios. Y aún así, Dios escogió a Israel para que su presencia morara en medio de ellos. Y el hecho de que Israel tenga un templo al cual ir y adorar es una bendición de Dios al pueblo. Y aquí podemos ver otra aplicación. En ese momento el acceso a la presencia de Dios estaba restringido, estaba detrás del velo en el lugar santísimo, en el templo. Solo el sumo sacerdote una vez al año y por medio de un ritual muy riguroso, el cual vimos en la predicación de Levítico, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Sin embargo, cuando Cristo vino, el libro de Mateo nos narra que el velo, después de su muerte, se rasgó a la mitad. El acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, fue abierto gracias al sacrificio de Cristo. ¿Qué tanto estamos valorando que tengamos libre acceso a la presencia de Dios? Si el hecho de que podamos acceder a la presencia de Dios para guía, para protección, para perdón de pecados, es una gran bendición, ¿qué tanto lo estamos valorando? Y como veíamos el domingo pasado en uno de los salmos que ha estado exponiendo Henry, el hecho de que podamos congregarnos en la iglesia y que la iglesia tenga la presencia de Dios, que en la iglesia la presencia de Dios se mueva y habite, también es una bendición. El hecho de que podamos venir a la iglesia no es una ofrenda de nosotros a Dios, es una bendición que Dios nos da a nosotros, el que podamos venir y congregarnos. ¿Qué tanto le estamos dando valor a poder estar aquí compartiendo con otros hermanos, aprendiendo del Señor, dándole culto? Creemos que el hecho de que nosotros vengamos es un gran regalo para Dios. Es un gran regalo para nosotros el tener este privilegio de congregarnos libremente, de poder venir aquí casi que todos los días de la semana a escuchar la Biblia, no a escuchar experiencias humanas, no a escuchar mensajes suaves que simplemente quieren levantar el ego. El hecho de que podamos tener una iglesia como la que tenemos es una gran bendición. ¿Qué tanto la estamos valorando? A pesar de todas las bendiciones dadas por Dios al pueblo, dadas por Dios a Salomón mismo, al final de sus días Salomón se apartó de los caminos del Señor y se fue tras los ídolos, empujado por su amor a las mujeres. Y esto era una clara desobediencia a un mandato que Dios había dado desde mucho tiempo atrás, desde que estaban en el desierto. En Primera de Reyes 11, del 1 al 2, vemos que se nos dice que Salomón fue desobediente a la ley de Dios al juntarse con mujeres extranjeras que iban a empujar a Salomón a apartarse de Dios y a inclinar su corazón a los ídolos. Por su desobediencia, Salomón iba a perder su reino. Y esto parecería que era como la ruptura de la promesa de Dios a David. Si recuerdan lo que vimos la semana pasada, igual en 2 de Samuel, Dios le promete a David que nunca va a faltar varón de su descendencia en la casa de Israel. Y si ahora Salomón va a perder el reino,
y el relato en Reyes nos dice que será dado a su enemigo, a su siervo. ¿Dónde queda la promesa? A pesar de que Salomón fue desobediente y recibió este castigo por parte de Dios, en medio de este castigo Dios tuvo misericordia de Salomón y de su descendencia al acordarse de su pacto con David. Vayamos al capítulo 11 de Primera de Reyes para ver cómo el Señor manifestó esto. Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, a la cual yo he escogido. Dios quita el reino de Salomón, se lo quita en realidad a su hijo. O sea, Dios le perdona a Salomón el que él no tenga que pasar por la vergüenza de que su reino sea quitado estando él con vida. Se lo va a quitar a su hijo, pero ni siquiera se lo va a quitar del todo, sino que se va a guardar una tribu para él, por amor a su siervo David. Aquí ya están empezando a recordar la promesa de Dios hecha a David. Y ahora que veamos el segundo punto del reino dividido, cada rey del reino de Judá siempre iba a tener una conexión con David, ya sea buena o sea mala. El punto clave hasta este punto, valga la redundancia, es que Dios preservaría la casa de David para honrar su pacto hecho con él. Y esto se va a ver reflejado en el siguiente punto de nuestro bosquejo, y el contraste entre los reyes de Judá y los reyes de Israel. Vamos a pasar entonces al segundo punto del bosquejo. Ya vimos el reino unido con los últimos días de David y el reinado esplendoroso de Salomón, y ahora vamos a ver el reino dividido. Recuerdo, esto está del capítulo 12 al capítulo 22 de Primera de Reyes, que se extiende hasta el final de Segunda de Reyes, pero lo vamos a limitar a Primera de Reyes. El hijo de Salomón, llamado Roboam, es el que termina por dividir el reino en dos partes: Israel o reino del norte, que son 10 tribus, y Judá o reino del sur, que son evidentemente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino entonces queda dividido en dos. A partir de este punto, el libro, llegando hasta Segunda de Reyes, comienza a relatar la historia de los reyes de ambos pueblos, con algunos paréntesis intermedios para el ministerio de dos profetas. En el libro de Primera de Reyes, el profeta Elías, y en el libro de Segunda de Reyes, el profeta Eliseo. Y la historia de los reyes básicamente siempre está escrita siguiendo una misma fórmula. Se repite casi que para todos los reyes, con una que otra excepción. Esta fórmula es la siguiente, y vamos a ver un ejemplo práctico. Vayamos a Primera de Reyes 14, versículo 21. Esta fórmula consta de 3 partes, y vamos a regresar a las clases de español, yo creo que segundo grado tal vez. La división básica de un escrito: introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la fórmula que utilizó el autor de Primera de Reyes. En la introducción podemos ver el nombre del rey, el nombre de su padre, en algunos casos el nombre de su madre, la duración de su reinado, su ubicación temporal en relación con el rey del otro reino. O sea, si se está hablando de un rey de Israel, se referencia al rey de Judá que estaba en ese momento. Su edad a la hora de ascender al trono, esto sobre todo en el caso de los reyes de Judá. Y un punto muy importante, un resumen de su reinado a nivel espiritual. Si hizo las cosas bien o mal. Antes de contarnos qué fue lo que hizo, se nos dice si agradó o no a Dios. Veamos el ejemplo práctico. Primera de Reyes 14, 21 al 22. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá, de la mano de Roboam, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. La introducción del rey nos dice quién es, de dónde viene, cuánto tiempo reinó y si hizo las cosas bien o mal. Luego viene el desarrollo, que ya es muy diferente para cada rey. El autor cuenta
lo que él quiere contar para el propósito del libro de cada uno de los reyes, sea bueno o sea malo. En el caso de Roboam, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, está del 23 al 28. Y la conclusión, el autor referencia a las fuentes donde pueden encontrar más información de este rey, menciona el lugar de sepultura en algunos casos y el nombre de su sucesor. Esto lo podemos ver en el versículo 29, la conclusión del reinado de Roboam en Primera de Reyes. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abiam su hijo. Esta fórmula de introducción, desarrollo y conclusión es la manera en la cual el autor organiza este registro histórico de muchos años. Presenta al rey, qué fue lo que hizo y cómo terminó su vida y quién fue el que lo sucedió. Y aquí viene algo muy interesante. Todos los reyes de Israel que se nos narran en Primera y en Segunda de Reyes, en la introducción se nos dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Con algunos Jehová mostró misericordia y aún así hicieron lo malo ante los ojos de él. Les permitió ser reyes viniendo de una condición de cero realeza y aún así abandonaron y dejaron de obedecer al Señor. Y esto nos revela su corazón idólatra. El corazón idólatra que no era solo de los reyes, sino que era de todo el pueblo. Y por ende, si un rey tenía un corazón idólatra, todo el pueblo iba a ir detrás de él, siguiendo esa desobediencia y esa rebeldía. En el reino de Judá tenemos reyes buenos, pero cuando se nos menciona que hay un rey bueno, siempre tienen un pero. Se nos dice, voy a leer uno de los, Asa fue uno de los reyes buenos, y Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero los lugares altos seguían en Jerusalén. ¿Qué son los lugares altos? Eran lugares dedicados a la adoración de ídolos. Entonces, a pesar de que el rey quería buscar al Señor, quería obedecerlo, estaba dejando piedras de tropiezo, lugares de idolatría en medio del pueblo. Y hablando del profeta Elías, estos lugares altos terminaron siendo un tropiezo gigantesco para el pueblo de Judá, a tal punto que en Primera de Reyes 18, si no me equivoco, Elías dice que él es el último y único, de ese momento, el único profeta del Dios verdadero. Y se tiene que enfrentar, y espero no equivocarme con el número, a 400, más o menos 400 profetas del ídolo Baal. El hecho de que estos lugares altos siguieran estando, a pesar de que los reyes se esforzaran por hacer lo bueno, hacía que el pueblo siguiera cayendo en idolatría. Posiblemente equiparaban la adoración a Dios con la adoración a Baal. No veían ninguna diferencia de ir a adorar al templo o ir a adorar a los lugares altos. Y esto llevaba a que el pueblo se fuera desviando cada vez más de obedecer a la ley. Recuerden que al inicio les dije, la obediencia o no a la ley es un punto clave para entender Primera de Reyes. Todos los reyes de Israel desobedecieron la ley y tuvieron castigo. Algunos reyes de Judá obedecieron la ley, pero siempre hay un pero. Dejaron piedras de tropiezo, lugares para que el pueblo se fuera en pos de su corazón idólatra. De los reyes de Judá tenemos contados con los dedos de ambas manos los reyes buenos: Asa, Josafat, Joás, Amasías y Usías. Estos 5 se dice que hicieron lo bueno, pero dejaron los lugares altos. Si alguien está apuntando, la historia de Asa se relata en Primera de Reyes 15:14, la de Josafat en Primera de Reyes 22:43, la de Joás en Segunda de Reyes 12:13, la de Amasías en Segunda de Reyes 14:3 y la de Usías en Segunda de Reyes capítulo 15. Hay, además de estos reyes que acabo de mencionar, otros 2 de los que se nos dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, de estos no se nos dice que quedaron de pie los lugares altos, sino todo lo contrario, que estos reyes se esforzaron al máximo para destruir estos lugares altos. Y estos reyes son Ezequías y Josías. De hecho, en el relato de Josías se nos dice que el rey, siendo todavía muy joven, salió
de Jerusalén y no regresó hasta que no quedara ni un solo lugar alto en todo el reino de Judá. Este rey no solo se propuso hacer lo bueno, sino que realmente lo hizo. Entendió que el pueblo no podía seguir cayendo en idolatría, no podía seguir jugando a tener dos dioses, adorando a Jehová por un lado y adorando a Baal o a otros ídolos por otro. Y tal vez algunos de ustedes podría preguntarse por qué todos los reyes de Israel son malos y algunos de los reyes de Judá son buenos. No es ninguna virtud de los habitantes de Judá el que fueran de una mejor especie que los de Israel. El único motivo por el cual hubo reyes buenos en el reino de Judá era porque Dios había hecho un pacto con David. Y a pesar de su pecado, empezando en Salomón y el pecado de cada uno de esos reyes, Dios iba a cumplir su pacto y guardaba misericordia para la casa de David. Y de hecho, como les decía, cada rey de Judá es comparado con David. Los que hicieron las cosas mal, se dice, no anduvieron en los caminos de David su padre. Los que hicieron las cosas bien, dice, anduvieron en los caminos de David su padre. El propósito del autor era que el pueblo de Judá relacionara su historia con esa promesa hecha a David. No era para exaltar a David. Dios no hizo un pacto con David por las virtudes de David. En el relato que vimos la semana pasada en 2 de Samuel 7, Dios le dice a David que lo escogió desde lo último, de detrás de las ovejas, lo más insignificante de su familia. Cuando Samuel fue a buscar un rey, el papá de David, Isaí, le presentó a todos sus hijos antes de siquiera pensar en David. David estaba lejos, no estaba invitado. Y Dios lo tomó de detrás de las ovejas y lo puso de líder del pueblo. E hizo un pacto con él. Y ahora Dios estaba siendo fiel a ese pacto, no estaba siendo fiel a David. Dios estaba siendo fiel a sí mismo y a su palabra, y esta fidelidad se manifestaba en fidelidad al pacto hecho con David. La clave no era David. El hecho de que se nos mencione a David constantemente no es para que veneremos la figura de David. Evidentemente, la Biblia nos relata a David como un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Es un modelo a seguir, por supuesto, pero es un pecador igual que nosotros. Posiblemente David cometió pecados que nadie aquí ha cometido, espero. Y aún así Dios lo utilizó para ser quizá el rey más importante de la historia de su pueblo. La clave no era David, era Dios. Él no era fiel a David, él era fiel a sí mismo. Y esta fidelidad se manifestaba en misericordia a la casa de David. Y esta misericordia se vio hasta el último de los reyes de Judá. Y aquí voy a hacer un pequeño spoiler del final de Segunda de Reyes. Y es que el último rey de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y después, voy a buscar el pasaje para no batear el número, denme un momento, está en el último capítulo de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, 27, dice: aconteció a los 36 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, el último rey de Judá, Joaquín. 36 años de cautiverio. En el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. El libro de Reyes termina mostrando la misericordia de Dios con la casa de Judá, aún en el exilio. Porque Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Y el autor quería que el pueblo en el exilio recordara y entendiera esto. En primer lugar, que si ellos estaban ahí, era por su desobediencia, por ignorar la ley de Dios que se supone que ellos tenían que aprender y aplicar desde pequeños, desde niños. Y en segundo lugar, por desobedecer a las advertencias hechas por los profetas. En este periodo de estos dos libros de Reyes tenemos el contenido de todos los profetas. Y Dios mandaba profeta tras profeta advirtiendo al pueblo que se arrepintiera, que se volviera. ¿Recuerdan lo que leímos en la dedicatoria del templo? El templo
iba a ser un lugar de perdón de pecados. Si el pueblo pecaba e iba al templo arrepentido pidiendo perdón, Dios los iba a restaurar. Los profetas advirtieron y amonestaron al pueblo de que regresaran y buscaran otra vez al Señor. Y el pueblo, empezando por los reyes, como les decía, hasta el más bajo, al más insignificante del pueblo de Israel, ignoró estas advertencias. Y es por eso que el pueblo ahora estaba en el exilio. Pero aún en el exilio, Dios mostraba misericordia con su pueblo, por su fidelidad a su pacto hecho con David, por su fidelidad a su palabra, por su fidelidad a sus promesas. Y básicamente este es un bosquejo muy general de Primera de Reyes y una parte de Segunda de Reyes. Vean que el propósito del autor era recordarle al pueblo su desobediencia y que su castigo era merecido, pero también recordarles que en medio del castigo tenían esperanza, porque Dios había mostrado misericordia a lo largo de toda la historia del reino de Judá, dándoles reyes buenos, dándoles profetas que los amonestaran, protegiéndolos de los enemigos. El primer reino que fue cautivo fue el reino de Israel, no el reino de Judá. Y eso no es coincidencia. Si el reino de Israel no tuvo ningún rey bueno, Dios lo castigó. Y aún el reino de Judá, viendo el ejemplo de Israel, viendo su desobediencia y el castigo que vino de Dios, escuchando a los profetas, aún así siguieron siendo desobedientes. Pero en medio de su desobediencia, en medio del castigo justo, porque Dios no va a tomar por inocente al culpable, a pesar de que era su pueblo escogido, Él los castigó, pero en medio del castigo iba a reinar la misericordia. Y el pueblo de Judá pudo regresar más adelante nuevamente a su tierra, pudo reconstruir el templo por la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ver entonces la redención en el libro de Primera de Reyes? La figura del rey, y es una redundancia creo que ya muy obvia, es la figura central dentro del libro de los reyes. Constantemente estamos evaluando el comportamiento o la vida de los reyes, si hicieron lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, como ya vimos, todos los reyes de Israel fueron malvados. Unos cuantos, 7 en concreto, reyes de Judá fueron buenos. 5 de esos 7 tuvieron una mancha, dejaron los lugares altos. 2 de esos 7 no se nos relata una mancha, pero sabemos que eran pecadores igualmente. El reino de Israel nunca tuvo un rey perfecto. Ni siquiera David, un hombre conforme al corazón de Dios, ni siquiera Salomón, el hombre más sabio en la tierra, ni siquiera Ezequías, que se nos dice que no hubo nunca nadie igual que él, ni siquiera Josías. Aún los reyes buenos se nos narran sus fallas, sus pecados, sus falencias. Israel estaba condenado al fracaso por culpa de la ineptitud de sus gobernantes. Y esta ineptitud de los gobernantes sencillamente reflejaba la ineptitud de los gobernados. Tanto el rey como el pueblo eran pecadores, rebeldes, duros de cerviz, como se les dice varias veces. Israel estaba condenado al fracaso por la ineptitud de sus gobernantes y sus gobernados. Pero Dios había hecho un pacto que se remonta hasta Adán, pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por Jacob primero, por Moisés, por David. Y por esa razón había esperanza para el pueblo. Como les decía al inicio, el texto que leímos, el de Primera de Reyes 9, del 1 al 9, se puede ver como un resumen muy resumido de la dinámica del libro de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes. En este texto, Dios comienza diciéndole a Salomón o retando a Salomón a ser obediente a la ley. Si guardas mis estatutos, si andas en mis caminos, como anduvo David tu padre, si él lo hace, Dios le promete que va a recordar su promesa y que la va a cumplir y que no va a faltar varón de su descendencia sobre el reino de Israel. Pero si desobedece, va a traer castigo. Y el elemento más significativo de bendición para el pueblo de Israel, que era el templo, dejaría de ser un lugar en el cual los extranjeros, ¿se acuerdan lo que les mencioné de el relato en Primera de Reyes 8? Salomón quería que los extranjeros fueran al templo
vieran el templo después de haber oído de las maravillas de Jehová y le dieran gloria y se acercaran al templo para adorar a Dios por su magnificencia. Ese templo pasó a ser escarnio del pueblo. Como decía en ese texto de Primera de Reyes 9, ¿por qué les hizo Jehová esto? Por su desobediencia a la palabra de Jehová. La obediencia o desobediencia a la ley y la promesa y la misericordia de Dios con David. El pueblo en el exilio, a la luz de lo que hemos visto, debía entender, y lo he repetido muchas veces porque también es lo mismo para nosotros, pero el pueblo en concreto de Judá en el exilio en Babilonia tenía que entender que estaba ahí por su desobediencia. No estaba ahí porque Dios se olvidó de ellos, no estaba ahí porque Dios los abandonó, no estaban ahí porque Dios se hartó de ellos, estaban ahí exclusivamente por su desobediencia a la ley de Dios y a pactos, a promesas que ellos le hicieron a Dios. Cuando llegan a la tierra prometida, Josué les dice: escogeos a quién vais a servir hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué contesta el pueblo? Nosotros también lo haremos. Y no lo hicieron. David es coronado rey, Salomón es coronado rey, dedican el templo y hacen un pacto de obedecer a Jehová y de estar en los caminos de Jehová, y no lo hacen. El castigo que cayó sobre ellos era completamente justo, era completamente merecido. Pero Dios tenía un plan, había hecho un pacto desde antes de la fundación del mundo consigo mismo de salvar a la humanidad, y Él fue revelando progresivamente este pacto a través de otros pactos, como decíamos, con Adán, Abraham, Jacob, Judá, David, y esa línea de pacto se cumple y tiene su punto clímax en Cristo. Cristo es el cumplimiento a todos esos pactos, al pacto de un Salvador que derrotaría la simiente de la serpiente, al pacto de un ser, un descendiente de Abraham en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, al pacto de un rey justo para el pueblo de Israel, de un rey que los llevaría a la obediencia, de un rey que quitaría por completo el pecado de ellos, y el rey y el pueblo adorarían por siempre al Señor, un reino que no tendría fin, un reino cuyo rey tendría a sus enemigos por estrado de sus pies, que sería exaltado hasta lo sumo. Y Cristo es el cumplimiento de estas promesas. Jesús es el rey prometido, es la simiente prometida, es la bendición prometida, el cual trae luz, bendición y salvación a todos los que creen en Él. La promesa no se cumplió por completo en Salomón, aunque Salomón construyó casa a Jehová. Pero ¿qué pasó con este templo? El templo fue destruido. Los utensilios de los metales más preciosos de la época, que eran utilizados para la adoración a Dios, después fueron utilizados para fiestas paganas y adoraciones a ídolos. El templo, el glorioso templo de Israel por el cual ellos sacaban pecho, quedó destruido, saqueado por completo. Su gran ciudad, la Jerusalén, los muros de su ciudad quedaron destruidos por completo. El pueblo, la niña de los ojos de Dios, las madres terminaron comiéndose a sus hijos de la situación tan deplorable en la cual se veía el pueblo después de la conquista de Babilonia. Salomón no era el cumplimiento de la promesa. Jesús sí. Jesús ha construido templo para el Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo si somos creyentes. Es un templo eterno. Es un templo al cual tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Es un templo que en comunión con otros templos, la presencia de Dios mora en medio de nosotros y podemos alabarle y adorarle. Cristo es el verdadero cumplimiento de la promesa. Salomón y David y los demás, y Saúl y los demás reyes de Israel fueron desobedientes, en mayor o en menor medida, a muchos puntos de la ley o solo algunos, pero todos fueron desobedientes. Y llevaron la desobediencia de estos reyes a la ruina del pueblo. Jesús fue obediente hasta la muerte y llevó a su pueblo a la gloria de Dios. Ya la gloria no estaba solo en el templo, ya la gloria no estaba solo en la columna de nube o la columna de fuego. La gloria de Dios ahora habita en cada creyente.
y tenemos la esperanza de un día ver cara a cara la gloria de Dios. Esto solo se logra a través de ese rey prometido. El reino de Salomón fue inestable y pereció, fue arrancado de él, pero el reino de Cristo es perfecto y será establecido eternamente, porque Jesús fue obediente hasta la muerte, humillándose a sí mismo. Mientras los reyes querían ser exaltados y alabados, Jesús agachó su cabeza, enmudeció y fue llevado al matadero sin chistar, sin decir ni una palabra, dispuesto a recibir el castigo, siendo obediente, acabando la obra que el Padre le dio para que hiciera. Jesús es el Rey prometido, un Rey obediente hasta la muerte, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y capacitado para guiar a su pueblo a la obediencia y la verdadera adoración a Dios. Nosotros, al igual que el pueblo de Judá en el exilio, merecemos nuestro castigo. La paga del pecado es muerte, y si todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. La condenación en el infierno no es algo injusto. Las personas no se van al infierno porque Dios se olvidó de ellas, porque Dios simplemente los echó porque no tenía nada mejor que hacer. El mundo no está viviendo lo que está viviendo simplemente, y me remito también a la predicación de la semana pasada, porque contaminamos con pajillas, porque tiramos plástico en las alcantarillas. El mundo no está así por eso. El mundo está así porque los seres humanos, como administradores de la creación, teniendo la responsabilidad de obedecer a Dios, le dimos la espalda y nos rebelamos. Y nadie puede decirle a Dios que el castigo es injusto, porque constantemente Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos amonesta. La ley en nuestro corazón nos amonesta. La iglesia y los creyentes alrededor amonestan al mundo. La creación gime amonestando al mundo por su pecado. Y aún así el ser humano por naturaleza desobedece y se rebela. El castigo es completamente merecido, completamente justo. Pero igual que había esperanza para el pueblo de Judá en la promesa hecha a David, a través de Jesucristo, esas promesas y esos pactos también nos cubren a nosotros. Esa promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, esa promesa también nos cubre a nosotros. Al igual que el pueblo tenemos esperanza. Esperanza en un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, un pacto de Dios consigo mismo, de salvar a la humanidad. Un corazón amoroso deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mostrando misericordia, rescatándonos de nuestra esclavitud, comparándolo con la vida de Joaquín al final de sus días, después de tantos años de esclavitud, restaurado, poniendo su trono por encima de los demás reyes de Babilonia, nunca faltándole la comida en la mesa del rey. Nosotros somos mendigos por naturaleza. Un mendigo no tiene nada, no puede ofrecer nada, tiene que recibirlo todo. Y Cristo lo dio todo por nosotros. Y Él es ese Rey que nos lleva a la obediencia. Y nos lleva a la obediencia con su ejemplo, porque Él fue el primero en ser obediente, cumpliendo toda la ley, cumpliendo toda justicia, humillándose hasta la muerte en la cruz por la obediencia a Dios. Este deseo de salvar fue manifestado en pactos, como les decía, con Adán, Abraham, Jacob, Judá, David. Y por su gracia es que estos pactos nos cubren, porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Mesías vino. La promesa hecha a David vino, se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, de que la gloria y la presencia de Dios habite en sus vidas y de que en un futuro disfruten del reino eterno de un Rey perfecto y justo, que nos motiva y nos lleva a la adoración a Dios poniéndose como ejemplo, haciéndolo Él primero, dejando huellas para que sigamos sus pisadas. Esto hecho por la fe en su nombre y el arrepentimiento para perdón de pecados. Porque todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos este Rey que transforme nuestra vida, que nos cambie de seguir adorando en los lugares altos, teniendo el templo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Con lo que quiero terminar, y podría decir que este era el objetivo de esta predicación y espero haberlo alcanzado. Y con lo que quiero que se lleven y ojalá les quede dando vueltas en la mente, es que Cristo es el Rey perfecto,
obediente y justo, capaz de hacer perfectos, obedientes y justos a los que creen en su nombre, por amor de su nombre y por fidelidad a su palabra. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo en el cual hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y podemos ver el libro de Reyes como algo más que simplemente una narración, como algo más que una colección de eventos históricos, sino como el recordatorio de que nuestro castigo por nuestro pecado es completamente justo, porque te hemos desobedecido y nos hemos rebelado constantemente desde nuestro nacimiento, pero también un recordatorio de que hay esperanza para nosotros, porque tú decidiste salvar a la humanidad desde antes de la creación del mundo y manifestaste este deseo a través de pactos con tu pueblo, y por tu gracia, Señor, a través del sacrificio de Cristo, esos pactos nos pueden cubrir a nosotros. Gracias, Señor, por la enorme bendición de poder ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por la enorme bendición de poder tener una iglesia en la cual congregarnos, un lugar en donde tu presencia habita, mora y se desenvuelve. Venir a la iglesia, Señor, no es algo que nosotros damos a ti, sino es una bendición que tú nos has dado a nosotros. Señor, yo quiero pedirte que si hay alguien aquí que se identifica con el pueblo de Judá, con esa rebeldía constante a tu palabra, con un entendimiento de que su vida es desobediente y rebelde y que el castigo que va a llegar a su vida es completamente justo. Si hay alguien que se entienda en esa condición, Señor, porque tú se lo has revelado, te pido que tu Espíritu Santo trabaje en esa persona y le puedas mostrar que en Cristo hay esperanza, que Cristo es el Rey perfecto, obediente y justo, que le puede hacer perfecto, obediente y justo a través de la fe y el arrepentimiento. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y por poder estudiarla como la estamos estudiando y sabiendo que nos falta muchísimo por descubrir. Gracias, Señor, y que lo que hayamos visto hoy lo podamos poner en práctica y sirva para acercarnos más a ti, cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor, y regocijarnos en el Dios tan maravilloso que tenemos. Gracias, Señor, por este tiempo. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.